En este episodio hablaremos de ciertas complicaciones que un paciente de bypass pudiera presentar que el paciente de manga gástrica no va a presentar. Ahora, ¿estoy diciendo que la cirugía de manga gástrica es mejor que el bypass? No, absolutamente no, pero vamos al video. 3, 2, 1. Hola, yo soy el Dr. Guillermo Álvarez de Endoganet.com y bienvenidos a otro episodio más. Y en este episodio quería específicamente hablar de ciertas complicaciones que el paciente de manga gástrica a veces no entiende que no va a tener porque el vecino, la prima, la comadre le dijeron, ¿sabes qué? Yo supe de un paciente que se le hizo una hernia adentro y le fue muy mal. O que tuvieron una úlcera que con el tiempo no sanó y el paciente sangraba mucho y piensan que es por una manga gástrica. Y el día de hoy estoy aquí específicamente hablando de complicaciones que el paciente de un bypass pudiera desarrollar. Son complicaciones conocidas del procedimiento de bypass que simplemente no va a suceder con la manga gástrica. Y vamos a empezar por el síndrome de dumping. El síndrome de dumping es una sensación muy desagradable que presentan la gran mayoría de los pacientes que se operan de un bypass, que no va a presentar el paciente de manga gástrica, o la minoría pudiera tener ciertos síntomas, un 5 o 10%, que son temporales en la cirugía de manga, que se quitan con el tiempo, pero no se quitan con el bypass. Y les voy a explicar qué es. Aquí tenemos varios de los modelitos. En la cirugía de bypass lo que se hace es que se recorta un pedazo de estómago, se crea un pouch y queda un estómago nativo, y luego lo que se hace es que se conecta el intestino a ese pouch gástrico y a una conexión más adelante al intestino. Entonces lo que sucede aquí es que intencionadamente se está puenteando parte de la primera porción del intestino para que el paciente no absorba lo que está comiendo adecuadamente y causar con ello la pérdida de peso, pero también va a traer ciertos efectos secundarios como son ciertas deficiencias que ahorita en un momento hablaremos. Pero, ¿qué es el síndrome de dumping? El síndrome de dumping es muy sencillo. Uno come el bocado, llega al esófago, baja al estómago, y cuando pasa rápidamente el intestino, este intestino no está adaptado a recibir alimento, porque el que recibía alimento de manera nativa, de manera como Dios nos hizo, es la primera porción del intestino que se llama duodeno. Esa porción, la comida ya no va a pasar por ahí y entonces va a irse directo al yeyuno, y el yeyuno, como no está adaptado a recibir esa osmolaridad, eso denso de alimento, de carbohidratos, de proteínas, de grasas, desencadena una serie de síntomas muy desagradables en el paciente, que esos signos y síntomas se traducen en el síndrome de dumping. Y es nada más y nada menos que diaforesis. El paciente suda profusamente, siente palpitaciones, dolor opresivo, mareo, náusea, entre varios otros síntomas. Es algo muy desagradable en el paciente se siente muy muy mal, y esto no sucede en el paciente de manga gástrica. Vuelvo a hacer hincapié, o hacemos un paréntesis, en el paciente de manga gástrica pudiera haber uno que otro paciente que tenga cierto síntoma de dumping temporal que con el tiempo se quita. La gran minoría, bypass, la gran mayoría. Ahora hablaremos de la hernia interna. La hernia interna es una complicación exclusiva del bypass gástrico y no de la manga. Y les voy a explicar por qué. Cuando uno, como cirujano, entra y se realiza un bypass gástrico, lo que uno está haciendo está modificando la anatomía. Y hace una conexión nueva, y para hacer esto crea unos espacios. A lo mejor no lo van a ver aquí, pero hay un espacio ahora aquí
que al ascender esta asa de intestino crean estos espacios. Si un pedazo de intestino, una asa de intestino, se mete dentro de este espacio, se le llama una hernia interna. No estamos hablando de una hernia de la pared abdominal, una hernia que algo protruye, algo que vemos en la pared abdominal, sino que es algo por dentro. Esto es una complicación que todo paciente que se hace un bypass gástrico puede presentar a largo plazo, meses o años después. Esto simplemente no existe en la cirugía de manga gástrica y la razón es muy sencilla. En la cirugía de manga gástrica simplemente hacemos un recorte del intestino, se retira un 70-80% del estómago, pero no hay una conexión nueva, no hay un bypasseo, no se puentea el intestino, simplemente esto es la cirugía y entonces no crea un espacio nuevo como en esta cirugía donde un asa puede meterse. Aquí no, simplemente toda la anatomía se queda igual, simplemente estamos recortando, por así decirlo, el exceso del estómago, el 70-80%. Todo lo demás de la anatomía queda igual, la entrada del estómago es la misma, la salida es la misma y el intestino no se toca, no hay puenteo, no hay corte de intestino. Ahora hablaremos de otra complicación que se llama úlcera marginal. La úlcera marginal también es exclusiva del bypass, no sucede en la manga gástrica y les voy a decir exactamente dónde es. En la nueva unión del estómago con el intestino, esta unión que se llama gastroyeyuno anastomosis, anastomosis quiere decir la unión, esta unión está hecha por el hombre, está hecha por el cirujano y esta unión que no es natural, no es fisiológica, no nacimos de esta manera, esta unión donde el estómago y su acidez está unida al intestino, pudiera provocar con el tiempo una úlcera de difícil manejo y de difícil tratamiento en esa unión. Más aún, si el paciente es fumador, es de muy difícil tratamiento y el paciente tiene mayor probabilidad de desarrollar dicha úlcera marginal. Esto simplemente no existe en el paciente de manga gástrica debido a que, como lo comentamos, no hay una anastomosis, no hay una unión, no hay una conexión con el intestino. Simplemente es el nuevo estómago del paciente con el que nació simplemente reducido de tamaño. Otra complicación exclusiva del bypass es la obstrucción de la anastomosis o estrechez. Esto quiere decir que la unión que comentábamos que es hecha por el hombre, que no nacimos de esta manera, esta unión pudiera obstruirse de manera aguda, quiere decir los primeros días o semanas después de la cirugía, que porque el edema o la calibración de esta unión quedó muy estrecha, muy cerrada, la comida no baja adecuadamente del estómago al intestino. Eso es una manera aguda, pero esto también pudiera suceder con el tiempo, una complicación tardía, porque el paciente desarrolla una úlcera marginal, cicatriza, porque se inflama, se desinflama y eso va haciéndose más y más estrecho. O sea, la unión, la conexión, esa luz por donde va a pasar la comida se va cerrando con el tiempo y crea esa obstrucción de la anastomosis gastroyeyuno. Esto simplemente no sucede en la cirugía manga gástrica, como lo comentamos, no hay ninguna unión, ninguna anastomosis, por lo tanto no existe. Ahora hablaremos de la anemia. La anemia es una situación por mucho más común en una cirugía bypass, en el paciente de bypass, que en la cirugía manga gástrica. Y por esto hay varias razones. Una de ellas es el paciente con bypass gástrico. Adrede estamos puenteando la primera parte del intestino. La absorción de nutrientes no es con la que nacimos, no es la adecuada. Y los pacientes de bypass tienen una mala absorción de vitamina B12, de hierro, y esto favorece a anemia. Es por eso que los pacientes de bypass es bien importante que los pacientes estén suplementando con vitamina B12, con folato, con hierro,
además de ciertas vitaminas. Esto no sucede porque, ya lo hemos comentado, aquí no hay corte intestinal, no puenteamos y el intestino no se toca absolutamente para nada. Entonces la absorción de nutrientes es mejor en la manga que en el bypass. Ahora hablaremos de osteoporosis. En la cirugía de bypass hay una mala absorción de vitamina D y de calcio, principalmente porque la porción del intestino que se encarga de absorber el calcio la estamos puenteando. El paciente puede consumir el calcio, pero se va más allá y no se absorbe adecuadamente. Esto conlleva a problemas óseos, principalmente osteoporosis en los pacientes de un bypass gástrico años después de su cirugía. Esto no sucede en la cirugía de manga gástrica, ya que la absorción es al 100%. Y por último hablaremos de la deficiencia vitamínica. Hay ciertas vitaminas que pueden ser deficientes en el paciente de bypass gástrico y no tanto en el paciente de manga gástrica. Estoy hablando de las vitaminas A, vitaminas D, vitamina K y vitamina E. Es por eso que se insiste en la suplementación de dichas vitaminas en los pacientes. Y esto es debido a la mala absorción de nutrientes que presenta en la cirugía de bypass gástrico. Muy bien, estas son algunas de las complicaciones de un paciente de bypass gástrico pudiera presentar a largo plazo que el paciente de manga no va a presentar. Nuevamente, la finalidad de este video era explicarles el por qué existen ciertas complicaciones en un procedimiento, más no hacerlas general para cualquier tipo de cirugía de obesidad, porque en la manga gástrica no existen. No estoy diciendo nuevamente que la cirugía de manga gástrica sea mejor. Cada cirugía tiene sus indicaciones y lo mejor es que usted toque base con su cirujano de obesidad, su cirujano bariatra o su oficina para que, le podamos ayudar en lo mejor para su caso en particular. Yo soy el Dr. Guillermo Álvarez de Endobariatric y nos vemos en el siguiente episodio.